Mi hermana es en realidad mi madre. ¿Qué onda, chismosientos? Se les traigo un nuevo video, así que comencemos. Chismesazo. Desde que yo era muy pequeña, siempre sentí que mi relación familiar era bastante extraña. Siempre había cositas que me hacían dudar. A veces a mi mamá se le pasaba y me decía hermana o me acariciaba la cabeza de una forma bastante curiosa que yo no terminaba de entender porque regularmente no era así. Pero pues no lo dejé, o sea, yo lo dejé pasar, no era algo como que en lo que sobrepensara o estuviera ahí siempre para mí. Siempre que estaba cerca de mi abuela era súper cariñosa conmigo, me trataba muy lindo, siempre me daba muy buena comida y estaba ahí. A veces mi mamá le ponía límites, le decía que ya, que estaba bueno, que no era para tanto. Y yo la verdad es que me ponía, me enojaba y me daban celos y yo le decía, es que a ti te dan celos, que mi abuela me quiera más a mí, que yo soy su nieta, que a ti, que eres su hija. Y mi mamá en esos momentos solamente se volteaba a ver con mi abuela y eran unas miradas como curiosas, como raritas en las que tú dices, ¿por qué se estarán viendo así? O sea, ¿qué dije, no? No era, no eran unas miradas de tristeza o así. Más bien eran unas miradas como de, ¿y qué le digo ahora? Básicamente. El punto es que pues la vida comenzó a pasar, comenzó a ser, yo entré a la adolescencia, me volví súper rebelde, ninguna de las dos me podía controlar, ya las tenía hartas, era sofocante. Y después de la adolescencia, como entre los 15 y 16 años, como que me empecé a regularizar, como que mis hormonas dijeron, ya basta, ya es suficiente, aplácate. Y pues eso pasó, yo me tranquilicé, me volví una chica más de casa, ayudaba mucho a mi mamá, a mi hermana, sí, digo, perdón, a mi mamá y a mi abuela, siempre estaba yo ahí como que presente para ellas. El detalle es que cuando yo ya tenía como esa edad, como que ya mis tías se secreteaban con mi mamá. Iban y se secreteaban con ella y mi abuela también se secreteaba con ella y era como si estuvieran ocultando algo que me querían decir, pero no terminaban de decirme. Era algo demasiado curioso que yo no terminaba de entender por qué se estaban comportando de esa forma conmigo. Siempre habíamos sido muy abiertas, incluso en mi etapa más rebelde, siempre habíamos sido muy abiertas, siempre me habían contado todo, por lo que yo no terminaba de entender qué es lo que estaba pasando. Entonces recuerdo que una vez mi abuela me llama y me dice, oye hija, ¿qué tal que si me ayudas a limpiar el ático? Porque realmente ya le hace mucha falta y tú sabes que yo ya no puedo. Yo le dije, sí, abuelita, claro que sí, vamos. Entonces comenzamos a limpiar el ático, me encontré un chorro de cosas cuando estaba chiquita, estaba disfrutando mucho verlo, pero entonces me topé con una cajita negra. Para eso debo decir que mi mamá tiene 33 y yo tengo 15, por lo que me tuvo bastante joven, como que se embarazó a los 17, me tuvo a los 18, eso es lo que yo pensaba. El detalle es que encontré una cajita como muy bonita, así como llena de tierrita, pero muy bonita, y adentro había muchas fotos. Yo comencé a hojear las fotos y en eso vi la foto de mi mamá cuando estaba chiquita, había ahí estaban mis tías, estaba mi abuela, estaba mi abuelo, pero me llamó mucho la atención que mi mamá tenía ahí unas fotos de su fiesta de 17 años. El detalle es que no se le veía pancita. Y yo dije, "Ay, bueno, no pasa nada, o sea, era 17, seguramente apenas se había embarazado así, pero fui hojeando más fotos y había otra foto de mi mamá a sus 18 años y no se le veía pancita. Para ese momento obviamente ya tendría que tener una panzota así enorme y todo, pero no, no tenía pancita. Entonces yo me quedo así como que, como sacada de onda viendo esto, digo como que, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, como que mi cerebro comenzó a moverse mucho. En eso mi abuela me ve mi cara como de desenfocada y me dice, ¿qué estás viendo, hijita? Y entonces agarra y se queda así, se queda helada y me dice, ay, hija, ay, perdóname, no tenías que ver esto, discúlpame, en serio. Y empiezo a guardar todo yo, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué mi mamá no se ve embarazada? O sea, para ese entonces ya tendría que tener una panzota o así. No, 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 hija, perdóname, por favor, tú no tenías que ver esto, no le digas nada a tu mamá. Ay, no, y empezó a secreciarse para ella. No era el momento, yo no le tenía que decir, que le tiene que decir a su mamá, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios mío, pero ¿y cómo le digo y cómo le explico? Y yo, abuelita, ¿estás bien? No, 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 hijita, pero ella, eso era así como así, chiquitos. Entonces era como que se murmuraba para ella y estaba diciendo todo eso para ella y yo estaba súper sacada de onda. Entonces comenzó a llorar y me dijo, hija, por favor, no le vayas a decir nada a tu mamá, estoy muy avergonzada, tuve que haber sido más cuidadosa. Y yo, abuelita, tranquilízate, o sea, se te va a subir la presión, por favor, no es para tanto, solo son unas fotos, o sea, no te preocupes. Le digo, ay, ¿qué? Soy adoptada. Ay, sí, me quieres hacer una broma. Y en eso mi abuelita se puso así como pálida, como se le fue la sangre al piso y dijo, ay, no, hijita, Dios mío, por favor, no digas eso. Y yo así de que,
¿qué pasó? Entonces ya me bajo, ¿no? Y no le platico a mi mamá. Va pasando el tiempo, pero yo tenía como que esta cosquillita y hablé con mi abuela y le dije, abuelita, mira, ¿sabes qué? La verdad es que ya no lo puedo aguantar, pero no te quiero como que haber mentido ni nada. Le voy a platicar a mi mamá lo que vi porque, no sé, tengo una sensación de que hay algo que está mal y necesito saberlo. Mi abuelita comenzó a llorar y me dijo, a ver, hijita, tranquila. Yo le voy a hablar a tu mamá y vamos a hablar aquí todas juntas. Yo pensé, porque tendríamos que hablar todas juntas. Esto es algo de mi mamá y mío, ¿no? Entonces ya mi abuelita le habla a mi mamá y le dice por la llamada, ven, tienes que venir porque la niña vio tus fotos de 18. En eso yo escucho a mi mamá gritar, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo pudiste? Ya voy para allá. Y entonces mi abuelita como que quiso dar una explicación, pero se escuchó cómo se colgó el teléfono. Entonces llega mi mamá y me abraza y comienza a llorar y me dice, hijita, por favor, perdóname, yo no quería que te enteraras así, esto es muy difícil. Y yo así fue que, mamá, tranquilízate, o sea, no sé de qué estás hablando. Dice, ¿tu abuela no te ha contado nada? Y en eso mi abuela interrumpe y dice, no, hija, yo no le he contado nada aún, tranquilízate, vamos a platicar. Entonces, pues ya el punto es que nos sentamos todas y mi abuelita y mi mamá empiezan a llorar las dos a la par y yo así con mi cara de, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? ¿Cómo las tranquilizo? O sea, yo no entendía cómo tranquilizarlas, mi cerebro no procesaba, ¿no? Entonces, entre sollozos y lágrimas, me terminaron confesando de una forma bastante cruda y cruel, supongo que fue la emoción del momento, que mi abuela no era mi abuela, sino que era mi madre, y mi madre no era mi hermana, mi madre, sino más bien que era mi hermana. Me platicaron que en el pueblo en el que ellas vivían en ese entonces, estaba como mal visto que una mujer de más de 40 años se embarazara, era como una aberración. En cambio, si una mujer más jovencita se embarazaba, no pasaba nada. Entonces, como ellas no querían pasar por la humillación o el que las trataran mal o así, decidieron mejor hacer pasar como que yo era la hija de mi madre, de mi hermana, que diga. Mi abuelita me dio en adopción, hace cuenta, básicamente me registraron bajo el nombre de mi mamá, pero realmente quien era mi madre era mi abuela. Ellas platican que mucha gente como que empezó a darse cuenta, como que empezó a aborrecerlas y ellas estaban muy tristes porque realmente era algo muy difícil. Este, ellas tenían una tienda por lo que ya no podían mantenerla porque pues toda la gente se estaba dando cuenta pues que realmente yo no era hija de mi mamá, sino más bien que era hija de mi abuela. Por más que ellos intentaran ocultarlo, era evidente. Así que se cambiaron de ciudad. Pero cuando se cambiaron de ciudad yo ya tenía 5 años, por lo que mi mamá quería seguir siendo mi mamá y mi abuela no podía cuidar a una niña tan pequeña, ya era muy grande, no podía lidiar con esa situación. Entonces, lo que decidieron es que yo iba a continuar siendo pues la hija de mi hermana. Legalmente iba a seguir viviendo con ella se iba a encargar de criarme y así fue como pasó mi vida y así. Ellos me lo confesaron. La verdad es que se me hizo algo estúpido la cosa por la que me dieron en adopción. Y la verdad es que en ese momento me enfadé muchísimo, comencé a gritar y a decirles que cómo se atrevían a hacerme eso, que cómo por el qué dirán iban a hacer esa situación. Yo no entendía hasta dónde llegaba esa situación. Después, con el tiempo, después de hacer mi berrinche, mi coraje de gritarles, de irme de la casa, me di cuenta por qué lo habían hecho. En ese pueblo no simplemente era que te aborrecieran o te hicieran a un lado porque eras mayor y habías tenido un bebé, era algo muchísimo más grave. La gente tenía una cultura muy extraña y tenían como eran muy violentos. Entonces, básicamente, iban pues a aventarle piedras a mi abuelita o iban a intentar lincharla por tener un hijo tan grande, ya que eso era una aberración, como que no era algo de Dios, como que no era algo que estuviera bien. No entiendo de dónde sacaron eso, porque yo la verdad es que nunca he escuchado, nunca he visto, nunca he leído algo así, pero supongo que a lo mejor en algún pueblo por ahí pasan esas cosas. El detalle es que pasó con el tiempo fui entendiendo, las perdoné, me fui relajando un poquito más, pero es muy difícil para mí ver a mi abuela y llamarle abuela después de saber que es mi madre, pero también es muy difícil llamarla madre cuando sé que tengo a mi madre, pero mi madre es en realidad mi hermana. Es como muy confuso, como que mi madre nunca pudo experimentar el ser mi hermana. No quiero que lo experimente en este momento, pero es algo, no sé, es algo bastante curioso. Me hace sentir muy triste, es muy difícil para mí. Estoy yendo a psicólogos, me están tratando, estoy intentando sobrellevar la relación lo mejor que puedo, pero o sea, me enteré hace poquito, me enteré apenas hace un año aproximadamente.
Entonces es algo con lo que todavía no puedo lidiar, es algo que todavía no entiendo cómo, o sea, en esos años todavía existía esa cultura tan nefasta de violencia, de machismo, de, de creencias tan absurdas como esa. Pero bueno, esa es mi historia. Lamentablemente no tiene un super final feliz porque como te digo, las cosas se dieron bien, ya las perdoné, pero sigo yendo con el psicólogo, tengo secuelas, es muy complicada para mí la relación y no sé cómo vaya a terminar esto. Pero pues a veces no todas las historias tienen finales felices y la mía no es una excepción. No tuvo un final feliz y las cosas pues se van a ir dando. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que estas historias no son mías, son de seguidores de personas de internet o de personas de Reddit. Si tú que estás viendo este video quieres que yo cuente tu historia, la de tu amigo, la de tu primo, la de tu mamá, la de tu tío, la de tu abuelo, la de que tú quieras, me lo puedes mandar al correo electrónico que está aquí abajito en la cajita de información o a cualquiera de las redes sociales que está apareciendo por aquí en la pantalla. También recuerda que aquí abajito hay un botoncito que dice suscribirse, le puedes picarte para suscribirte y picar a la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Y sin nada más que decir, nos vemos en uno próximo. Bye.